Bueno, seguimos con esta lectura. Ya estamos entrando hacia los últimos capítulos del Apocalipsis. Tal vez una de las partes más, bueno, todo, pero una de las partes que más asustan, si lo queremos ver de esta manera, es precisamente el capítulo 13, que está justo a la mitad. Con esta aparición habla de una bestia del mar, una bestia de la tierra y también un falso profeta que induce al culto al emperador. Estas bestias simbolizan los poderes, los imperios. En ese momento pues era Roma, el imperio romano, el que regía, gobernaba y así y deshacía. Ciertamente había tenido buenos emperadores, buenos reyes, pues tomando ese término, pero también tuvo unos muy malos, muy tiranos, con el abuso de poder, de su deseo de expansión, de dominio, pues hacían también mucho daño. Y algo que sufrían mucho precisamente eran los judíos y los cristianos, negándose ellos a hacer el culto al emperador, que eran estas estatuas que erigían de él. Tenían que considerarlo un dios y tenían que hacerle ofrendas, tributos, culto incluso. Pero ellos al negarse pues era motivo de persecución, de discriminación y de rechazo. Es algo que sufren mucho. Viene después de ese capítulo, pues se queda uno decir, bueno, si esta es nuestra realidad, si así está el mundo, ¿qué nos espera? Y puede haber una bajada, un descenso en el entusiasmo, en la alegría, en la esperanza especialmente de las comunidades cristianas. Por eso el capítulo 14, viene a ser como una respuesta, es decir, eso está sucediendo en el mundo, no están bien las cosas, nos está yendo mal, pero ahora viene el juicio de Dios, viene la intervención de Dios. Y es ahí donde este relato, entre líneas y con ese lenguaje simbólico, nos viene a decir, ok, muchas cosas les asustan, muchas cosas se ven mal, pero recuerden, el único Dios y Señor de la historia es Dios, no es nadie más, Él está por encima de todo. Capítulo 14, leí un poquito esto la vez pasada, pero quiero que lo veamos otra vez. Aquí aparecen otra vez los 144,000 salvados, ahora con el Cordero al frente. Voy a leer los primeros 5 versículos. Después vi al Cordero de pie sobre el monte Sión y con él a 144,000 que tenían grabado en la frente el nombre del Cordero y el nombre de su Padre. Y oí una voz del cielo como rumor de muchas aguas y como el estruendo de un gran trueno. El sonido que oí era como de cítaristas que tocaban sus cítaras y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico fuera de los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Ellos siguen el Cordero donde quiera que vaya. Ellos fueron rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. En su boca no se encontró mentira, son íntegros. Ok, ¿quiénes son estos 144,000? Dice, los que no se prostituyeron, los que no se contaminaron. Había una práctica antigua, tanto entre los griegos como en otros pueblos que rodeaban a Israel, incluso Oseas y otros profetas hablan de prostitución sagrada, cuando alguien abandona a su Dios y se va detrás de otros por conveniencia, por placer, por lujos, por lo que sea. Y es entonces cuando se habla de esto. Había templos como el templo de Afrodita, donde se practicaban esos cultos. Y por eso dice, lo compara pues con él. No es que lo estén haciendo así, pero seguramente también hubo cristianos que en el momento en que se sintieron presionados, pues abandonaron la fe y dijeron, pues si es así, mejor yo sigo mi camino y
y ahí se ven. Pero dice entonces, los que se salvaron, ¿viene la quinceañera? Sí. Está aquí en el otro, aquí al ladito. Los que perseveraron son los que están con el Cordero. Y recuerden, ¿quién es el Cordero? El Cordero degollado. Es Cristo. El que está con las señales de la muerte, de la crucifixión, pero está vivo. Está en el monte Sión, el lugar del templo, el lugar en la casa de Dios. Están celebrando la victoria. Entonces, en pocas palabras les está diciendo, sí, nos está yendo mal porque nos están obligando a hacer esto, pero ustedes manténganse firmes. No se den por vencidos, no caigan en adorar a la bestia, así puedo decir en pocas palabras. Viene el juicio de Dios, dice que hay 3 ángeles y luego viene una que se llama el tiempo de la cosecha, la siega y la vendimia. ¿Qué es la siega y la vendimia? Siega con S, porque ciega con C es alguien que no ve. Es una mujer que no ve, es una ciega. Pero si es con S, es la cosecha. Es cuando se toma la hoz y se cortan los granos de trigo, de cebada, de arroz. Eso es cegar. Cegar los campos. No. ¿Ok? Entonces hay una diferencia con S. ¿Cómo cambia el significado? Ajá, y con C. Entonces dice, cuando dice lugar de la siega, no. Ok, vamos en el versículo 6, 14, Apocalipsis 14, 6. Luego vi a otro ángel que volaba en lo alto del cielo. Llevaba un evangelio eterno para anunciarlo a los que viven en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y decía con fuerte voz, teman a Dios, denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de agua. Contrastando con lo que el emperador y el falso profeta decían, adoren al emperador, sométanse a su dominio. Ahora, desde lo alto viene un evangelio. Recuerden, evangelio significa buena noticia. Buena noticia. Y eso que está pregonando es esta invitación para alabar al único, al que está por encima de todo. A eso ya es el primero. Siguiente versículo, el versículo 8. Lo seguía otro ángel, el segundo, diciendo, cayó la gran Babilonia, la que embriagaba a todas las naciones con el vino del furor de su prostitución. ¿Qué significa eso? Son palabras fuertes. Y otra vez, Babilonia significa o representa al opresor, al imperio. En ese momento ya no estaba, ya había decaído Babilonia en su poderío, como lo estuvo en el Antiguo Testamento, en tiempos de Isaías, de Jeremías, cuando los destruyeron. En ese tiempo, cuando está escribiendo Juan este libro, Babilonia lo compara con Roma. Entonces uno dice, ¿y por qué no le puso Roma? Otra vez, porque está usando un lenguaje indirecto para, si no les trae más persecución y más dolor. Por eso les dice, la llama Babilonia. Habla de una caída. Uno diría, pues, ¿quién se puede oponer al poderío de Roma? Por tantos siglos, con tantos emperadores, con el poder militar, económico que tenía, pues era casi imposible. Pero aquí habla de una caída. Y ojo aquí, todos los imperios en la historia, aún los más poderosos, tarde o temprano viene un declive, viene una caída. Por supuesto, no a todos les toca ver esos cambios. Ahí pueden ser 200, 300, hasta 1000 años que los imperios pueden durar. Pensemos en lo que fue el imperio de los egipcios, lo que fue el imperio de los griegos, de los babilonios, de los asirios, de los persas y de los romanos. Y luego ahí vinieron otros, lo que después se llamó el Sacro Imperio Romano, lo que significaron las potencias europeas, ya más cerquita de nosotros, en la expansión, en la colonización de las nuevas tierras en África, en Asia y en América. Son todos imperios que han surgido, los imperios que ahora están
en nuestra actualidad, en esa lucha de poder. De Oriente, hablamos de los países de Occidente, de este lado, de Europa y por supuesto del norte de Europa. Entonces hay una lucha de poder, quién prevalece, quién no, pero dice, aquí habla de caída, tarde o temprano esos imperios pasan. El tercer ángel, versículo 9, lo seguía otro ángel, el tercero, diciendo con gran voz: si alguien adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, también beberá del vino del furor de Dios, preparado, no diluido, en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos, y no tendrán descanso ni de día ni de noche los adoradores de la bestia y de su imagen, y quien recibe la marca de su nombre. Estas palabras ya son fuertes, es decir, ahora si tú lo haces por conveniencia y si abandonas lo que son mandamientos, lo que son la alianza, lo que son las promesas de Dios, y te dejas ir porque es más cómodo alabar y adorar y someterte, entonces pues también habrá consecuencias. No, esta es una advertencia también, es decir, no abandonen la fe, no se vayan detrás del culto aunque los obliguen, manténganse firmes, pero sabemos que no es fácil. Versículo 12, aquí se requiere, aquí viene para poder hacer esto, para poder mantenerse firme en tus principios, en tu fe cristiana, en tu fe como judío incluso, aquí se requiere la perseverancia de los santos, la perseverancia, el que es constante, el que ciertamente llegan momentos en que uno ya me cansé, quiero tirar la toalla, ya no puedo más, pero dice, se persevera. De los santos, ¿quiénes son los santos? Otra vez, perseverancia de los santos. Esa frase no la piensen, entonces perseverancia de San Francisco, perseverancia de San Mateo, perseverancia de no sé quién. Adelante. Si quiere, pásale, siéntese. ¿Cómo no? ¿De las niñas de los 15 años? Sí, aquí espere, véngase. En lo que ellos salen. Estamos aprendiendo, estudiando el capítulo 14 del Apocalipsis. Okay. Aquí empezamos y ahorita vamos por este lado. Okay. Entonces, este capítulo, como les decía, es como la contraparte del 13. El 13 describe cómo se levantó Roma, sus emperadores, y los describe como esas bestias. Ahora viene la respuesta de Dios. Manténganse firmes, no se dobleguen. Y para hacer eso se requiere la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. Aquí sí aparece el nombre de Jesús directamente. Perseverancia. Los santos. Nosotros pensamos en los santos y decimos, pues son los que ya están en el cielo, los que hacen milagros, los que tuvieron una vida ejemplar. A los santos también se les llamaba a los cristianos, a los miembros, a los bautizados. Saluda a los santos de la comunidad de Tesalónica. Saluda a los santos de la comunidad. Es una forma de dirigirse a ellos. Hoy podemos decirle hermanos, podemos decirle, no sé, de distintas formas. Pero aquí cuando se habla de los santos, no son los que están ahí en un nicho arriba con aureola y eso. Se refiere a las personas dice, por eso se requiere perseverancia, no doblegarse. Y luego, versículo 13, y oí una voz del cielo que decía, escribe, dichosos los muertos que desde ahora mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansen de sus fatigas, porque sus obras los acompañan. Los que han muerto a causa de esa persecución, los que han tenido que entregar su vida, los llama benditos, bienaventurados, porque el haberse mantenido firmes, fieles, ese es el testimonio de los mártires. Los que, ¿cuántas veces dice, pues mira, te dejo libre si renuncias a la fe, si maldices, si haces?
Y a veces uno por salvar la vida lo puedes hacer. Pero hay cantidad de personas que dicen, no, yo no voy a renegar. Y es clásico el episodio aquel de Macabeos. Se recordarán el libro de Macabeos, en la persecución de los griegos a los judíos. Y querían que renunciaran, que comieran carne contaminada, carne prohibida. La carne de cerdo no la pueden comer los judíos. Y Antíoco Epífanes los quería obligar a que comieran. Dice que había una mamá con 7 hijos y enfrente de la mamá fue obligando a cada uno y cada uno fue diciendo no. Entonces los mutilaban, los golpeaban, hasta morir, y todos dijeron que no. Y también muchos cristianos. Tal vez uno muy, muy cercano, muy conocido es de Jiquilpan, el Joselito, ¿no? Joselito, un niño de 12 años que en la Revolución Cristera, en los años 30, entre el 30 y el 40, pues había la persecución contra el catolicismo en esa región, y él pues se unió con la familia, con otros, lo atraparon y lo hicieron, bueno, según la historia, le quitaron las plantas de los pies para que renegara de la fe, y dijo que no iba, y lo hicieron caminar entrando al pueblo hasta donde murió, así descalzo y pues sin piel pero nunca no se doblegó, y ahora es pues un testimonio, además de ser un muchachito que dice pues era fácil doblegarlo, y no, aunque lo torturaron, dijo que no. Muchos cristianos lo han vivido a lo largo de la historia, y muchos. Por eso este versículo 13, dichosos los muertos que desde ahora mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansen de sus fatigas porque sus obras los acompañan. Pero no lo veamos solo en ese punto extremo en que alguien te puede a lo mejor amenazar, que te puede, no sé, poner en riesgo causar dolor. Incluso uno puede renegar por otras cosas, por conveniencia, por comodidad, por tantas cosas uno puede renegar de la fe. A veces la vida misma. Y entonces se pide, pues sé constante, dice, pero esto está muy difícil, mejor, hasta a veces uno dice, pues mejor me porto como todos, ¿para qué portarme bien? ¿Para qué para qué le inculco a mis hijos que hagan las cosas, que no roben, que no, mejor decirle, no te dejes, tú pégales, o sea, por supuesto, la legítima defensa está, pero tampoco podemos volvernos agresores, o podemos decir que no nos importa lo que suceda. Ahí también se requiere esta fidelidad en la fe, y ahí también uno, si a veces por hacer las cosas bien, me acuerdo del caso de una señora que dice, pues yo vi que en el trabajo estaban robando, y fui y dije, pues es que están robando a la compañía, y a la que corrieron fue a ella, porque pues había contubernio y había cosas, y dice, no, pues mejor me hubiera quedado callado, o mejor hubiera robado como los demás y ya. Pero si hace las cosas bien, a veces también vienen esas consecuencias, pero viene la alabanza, es decir, al final. Y aquí viene. Si ves, no miras. Si escuchas, no escuché. No, pero también hay cierta responsabilidad. No puede pasar a uno por alto en ciertas cosas. También es un derecho y decir eso está mal. Y es también, aquí también habla del lenguaje profético, también uno tiene que hablar. Pero trae consecuencias. Eso trae consecuencias. A veces más cómodo es decir uno, no pasó nada, mejor me doy la vuelta y me voy. Y a lo mejor podrías haber hecho algo. Pero pues son situaciones. Insisto, no siempre es a ese punto de perder la vida, de arriesgarla o sea, te van a fusilar o crucificar, pero hay otras formas, a veces más cotidianas, en las que podemos renegar de la fe, o de lo que creemos, o de nuestros principios. Termino. Que me asustó aquel reloj. Dije, ya se brincó. No, todavía tenemos un ratito. Le falta pila. Ok, termino esta parte donde se llama la siega y la vendimia.
Ciega con S, acuérdense, porque con C es que no ve. Y ciega con S es que van a tiempo de la cosecha. Cosechar grano, y la vendimia es piscar la uva. La vendimia es cortar la uva, procesarla y hacer vino. Entonces vi una nube blanca, y sentado sobre la nube a alguien como un hijo de hombre, que llevaba en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz afilada. Ok, entonces, la nube blanca, pues también puede haber nubes negras. Se habla del espacio de Dios, así lo ponemos en el cielo, en lo alto. Lo blanco pues va asociado con la pureza, con la dignidad, y luego viene la descripción de este hijo de hombre. Esta descripción de hijo de hombre, incluso Jesús la utiliza cuando dice: el hijo del hombre va a ser entregado, va a sufrir mucho y al tercer día resucitará, refiriéndose a él mismo, o sea, a su persona. También lo usan los profetas para decir una persona que llevaba en su cabeza una corona de oro. La corona pues tiene que ver con poder, tiene que ver con autoridad, y el oro tiene que ver también con la realeza y con un nivel muy alto. En su mano una hoz afilada. ¿Saben qué es la hoz? Un ganchito que tiene dientitos, es una herramienta. Hoy se utiliza el güiro, ¿eh? Con ese cortas y deshaces. En otro tiempo, o se usaba la guadaña, que usa la muerte, el símbolo para cosechar más rápido, o la hoz. Con la hoz tienes que agarrar un puñito y cortarle, y es lento el proceso, pero se usa mucho se usaba. Todavía yo creo en algunos lados se sigue usando, pero ya mecanismos ya han avanzado. La hoz afilada o en su mano. Otro ángel salió del santuario gritando con fuerte voz al que estaba sentado sobre la nube: mete la hoz y ciega. Ha llegado la hora de cegar, porque la mies de la tierra está madura. El que estaba sentado en la nube pasó la hoz sobre la tierra, y la tierra quedó cegada. Cegada quiere decir cosechada, decir que ya está madura. Es un lenguaje simbólico. Haz de cuenta que ha llegado el tiempo de recoger los frutos. Y cuando se recogen los frutos, pues es para lo que ha producido. Aquí ahora sí, las obras buenas, lo que cada persona ha aportado, eso es lo que se va a utilizar. Terminemos en el versículo 17. Dice: otro ángel salió del santuario del cielo, llevando también una hoz afilada, ya son dos. Y otro ángel, al que tiene poder sobre el fuego, salió del altar y gritó con fuerte voz al que tenía la hoz afilada, diciendo: mete tu hoz afilada y vendimia los racimos de la viña de la tierra, porque los racimos ya están maduros. El ángel pasó su hoz sobre la tierra, vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. El lagar es donde se apachurran las uvas, se cortan, se avientan en un estanque. En otro tiempo, o puede ser mecánico el proceso de apachurrarla, pero otro era así, se hacía con los pies. Hoy, ya los procesos cambian. Entonces ya llegó el tiempo de la vendimia. Y el lagar fue pisado fuera de la ciudad, y salió tanta sangre del lagar que subió hasta el freno de los caballos, en una extensión de 1,600 estadios. Una inundación de sangre. Pues era el jugo de la uva que tiene el color de la sangre. Pero ese es lo que aparentemente es sangre, y dice que hasta el freno de los caballos. Pues si un caballo sería como esta altura, en una grandísima extensión. Es mucho lo que pero se ha cosechado el grano, y se ha cosechado. Uno lo puede ver mal, dice, pues es sangre, y es sangre lo que está ahí, pero más bien es el fruto de la tierra, el fruto de lo que ha producido, y eso es lo que es el tiempo de la cosecha. Viene después, voy a empezar un ratito el 15.
Las 7 plagas. Estas plagas hacen referencia a otras plagas. ¿Se acuerdan de las plagas en Egipto? Cuando Moisés fue enviado a convencer al faraón de que dejara libres a los egipcios, y el faraón pues no quería dejarlos ir. Y entonces empezó, por intervención de Moisés, a venir estas plagas de las cuales se hablaba. Bueno, están las ranas, están las langostas, las moscas, está la sangre en el agua, está bueno, y la otra, la de el ángel exterminador, la muerte de los primogénitos, en fin. Y es como un recapitular ese momento de liberación, de un tiempo de opresión que hubo por 300 años de los israelitas que vivían en Egipto, que fueron sometidos, que estaban esclavizados, y que ahora viene el momento de la liberación. Y en ese proceso pues vienen las plagas, y aquí es donde las presenta. Capítulo 15. Después vi en el cielo otro signo grande y maravilloso: 7 ángeles que llevaban 7 plagas, las últimas, porque en ellas se consuma la ira de Dios. Y repite el cántico de Moisés. Vi también una especie de mar de vidrio mezclado con fuego. ¿Se acuerdan el mar que cruzaron los israelitas? El mar rojo, que Moisés estaban atrapados y lo abre. Aquí ya se abre, es otra referencia. Se está usando un lenguaje recordando la liberación de Egipto a una nueva liberación en tiempo de opresión que sufrían estas comunidades. Me voy a quedar aquí con esta explicación, pero a lo que voy es capítulo 13. El sufrimiento debajo de las potencias, los imperios, los emperadores que han pasado. Ahora viene el tiempo de la cosecha, y en el tiempo de la cosecha vienen los frutos, aquellos que se mantuvieron firmes, que se mantuvieron fieles a su fe, que no se doblegaron ante el culto al emperador y otras prácticas, y que ahora Dios los rescata para sí. Cuando cosechas algo es para ponerlo a salvo, para desechar lo que no te sirve y quedarte con lo bueno. Dice, se cosecha la tierra, y el que permaneció firme será buen fruto, simbolizado en el grano o en la uva, y el que no será desechado. Ese es el juicio de Dios. Invitación para nosotros pues es: manténganse firmes. Se requiere constancia, se requiere paciencia, no asustarse tampoco. Asusta ver el poderío, la autoridad, pero todo eso pasa. Tarde o temprano pasa. El único que no pasa, ¿quién es? El que era, el que es y el que será. Y ese es Dios. Entonces es en Él en el que hay que poner la confianza y la esperanza. Entonces sí habla de los poderes humanos el libro del Apocalipsis, de las desgracias, pero también habla del juicio de Dios, que no deja con oído, no tiene oídos sordos a la necesidad de su pueblo, de los que confían en Él. Es un mensaje que está constante en el Apocalipsis, solo que pues nos quedamos con el lenguaje y con lo que a primera vista parece, pero está describiendo una realidad difícil en ese tiempo y difícil en cada época, pero que siempre transmite ánimo. No se dejen, sigan adelante, esto va a pasar. Esto tarde o temprano pasa, nada es para siempre. ¿Okay? Bueno, vamos a seguir después con los otros capítulos hasta ver en qué termina esta historia, combinando lo que sucede en la tierra y lo que sucede en el cielo. Esa es la visión de Juan en el libro del Apocalipsis. ¿Okay? Muchas gracias, tengan un bonito día.